Vamos a continuar hoy con el tema llamado la prudencia. Este es un principio, un valor cristiano muy útil. La prudencia nos ahorra dolores de cabeza, angustias, equivocaciones. Estos días estaba oyendo noticias, ahora tengo tiempo, y oía una senadora colombiana que en su emotividad puso un trino que no cayó muy bien, después lo corrigió, pero ya estaba en el aire. Ella esta mañana pedía disculpas de nuevo y decía que le perdonáramos su imprudencia, que lo hizo bajo el fervor de la emotividad que le produjo esa noticia, y ya quedó en el aire esto. Entonces, para evitarnos eso que le pasó a esta doctora, que nos ha pasado a muchos, yo mismo he sido víctima ocasional de la imprudencia. De pronto, una vez iba con mi esposa en una moto allá en Arauca y vi de espaldas una señora que se me asemejó mucho a una hermana de la iglesia. Y sin decirle a mi esposa que iba ahí sentada atrás, yo frené cerca de la señora que iba caminando en misma dirección, y cuando paré ahí la saludé por el nombre de la hermana aquella. Cuando ella volteó a ver, no era la persona que yo estaba saludando, se molestó, me increpó, y a mí del susto se me apagó la motora esa y yo le daba pata a prenderla y logré prenderla y me fui muy avergonzado. Esas pequeñas imprudencias pues son pasajeras y no generan mucha situación, pero hay otras que dejan huellas perennes. Es eso lo que queremos evitarles. Vamos a la palabra de una vez, gloria al Señor. Y ayer leímos en Proverbios 2, donde habla una y otra vez a la prudencia, llamémosla pariente, que vivamos con ella, que la hagamos compañera. Es un lenguaje tan lindo el de Proverbios, que habla de ese vínculo que tiene que haber entre nosotros y nuestros valores. Hoy vamos a leer en Proverbios otra vez, en el capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19, y allí arrancaremos hoy el estudio de la palabra del Señor para nuestro tema, la prudencia, un valor moral muy útil en la vida cristiana. Dice Proverbios 10, 19, ahí está el hermoso texto: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Oremos al Señor y pidámosle esa gracia que necesitamos. Seguramente todos la requerimos para evitar esto que les acabo de contar. Amado Dios, muchas gracias, porque nos da la bendición y oportunidad de usar de nuevo las redes sociales, el sistema virtual, la internet, las plataformas digitales, la página web. En esta ocasión también, como en otras, las emisoras, los radioyentes, Señor, que tenemos ahora, los que nos siguen a través de emisoras en línea, que nos escuchan de esta manera, otros, estos cientos que ya están conectados para seguir la enseñanza desde sus casas, a través del Facebook, a través de YouTube, Señor, de estos recursos técnicos que podemos usar. Gracias por mi hijo que me ayuda en esta tarea, y todos los jóvenes que generalmente son aquellos que nos ayudan a hacer conexiones y todo lo relativo con las transmisiones. Hoy te presento las vidas que estamos pendientes. Aquí hay un grupo que siempre se conecta a ellos. Pido los ayude, los bendigas, y que puedan a su vez transmitir estos valores a sus familias en casa, para que de esta manera veamos una vida sosegada, tranquila, sin los sobresaltos, sin las amarguras, sin los remordimientos que produce, Señor, los actos de imprudencia, que muchas veces dejan huellas imborrables en nosotros. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Ayer estuvimos viendo algunas 4 palabras griegas que hacen alusión a la prudencia. Vimos phronesis, sunesis, sofrón y sofroneo, que quiere decir actuar en juicio cabal, de mente juiciosa, pensamiento reflexivo, un correcto uso del entendimiento. La prudencia tiene una serie de sinónimos que son muy bonitos. El libro de los Proverbios tiene mucho que decir sobre la conducta, sobre las relaciones interpersonales, sobre el pensamiento, la actitud, el lenguaje, el proceder diario. Todo esto está en Proverbios, que es un libro maravilloso. Creo que fue Luis Palau, aquel evangelista que aún vive. Él decía que leamos Proverbios para nuestras relaciones interpersonales y leamos mucho los salmos para nuestras relaciones espirituales con Dios. Esto es aplicable. Hablemos hoy entonces. Ayer dijimos que la prudencia se debe aplicar a todos los efectos de la vida, a la elección del cónyuge, a la construcción de una casa, al inicio de una empresa, de un proyecto,
al elegir una carrera, si hay la oportunidad de estudiarla. Todo en la vida debe estar marcado por la prudencia, por el análisis. Incluso el libro de Lucas capítulo 14 habla de un hombre que iba a ir a la guerra, un rey, y antes de confrontar sus tropas hace el análisis con prudencia, hace la inteligencia requerida, se entera que las fuerzas que vienen contra él son superiores a las suyas y entonces no expone sus tropas, pide condiciones de paz y se rinde con antelación para evitar un fracaso. Eso se llama prudencia. Otro que se va a construir una torre y antes de arrancar con el proyecto se sienta y hace cálculos para ver si los recursos que tiene sí le alcanzan para terminar el proyecto. Si ve que no tiene todavía los recursos necesarios, suspende el proyecto y espera para no quedar en vergüenza. Dice el texto, es que la Escritura nos enseña todo, hermano. Los fracasos son consecuencia de la desobediencia a Dios, no es otra cosa. No hay suerte, no es de buenas ni de malas. Los que tanto me piden oración por sus hijos, yo voy a orar por ellos. Pero miren que muchas veces son consecuencias de las decisiones equivocadas e imprudentes. Si un joven, una jovencita de las que me está oyendo, usted se parte de la iglesia, se va al mundo, allá conoce una persona que lleva un rosario de relaciones sentimentales, bota una, consigue otra, y usted cae en esas garras. ¿Cómo quiere usted que le vaya bien? Así pida oración y clamemos por usted. Le tiene que ir mal, es una consecuencia lógica. Alabado sea el Señor. Pero si usted se guarda en la iglesia, ora a Dios, le pide un esposo fiel, santo, se conserva, su perfil de cristiana es notado, no faltará el jovencito cristiano también que se fije en usted y van a formar una familia bonita, un hogar hermoso. Y por qué no, Dios los puede agendar para incluirlos en las filas ministeriales. Igual usted, muchacho, se va de la iglesia, da vueltas en el mundo, por allá consigue una mujerzuela en medio de una fiesta, por allá de un antro de pecado, por allá un meretricio de esos, arrancan a vivir juntos, luego viene el tropiezo, se consigue otra, aquella quedó con un embarazo, con un hijo posterior, y sigue así, y después llega a la iglesia, hermanos, oren por mí, nosotros podemos orar, pero ahí quedó ese hijo o esos 2 o 3. Adicional a eso, qué jovencita, santa, pura. Cuando usted le diga que usted quiere casarse con ella le puede averiguar su pasado y tiene el deber de hacerlo. Cuando usted le diga que tiene 3 o 4 niños por allá regados, esa jovencita le va a decir, yo lo siento, lo aprecio como hermano en Cristo, nada más. Sí, usted tiene que cosechar. Proverbios dice, por cuanto no oí el consejo de los que me amonestaban y a los que me sugerían no incliné mi oído, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y añadido, dice Proverbios, bebe las aguas de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esta lección de hoy y otras están enfocadas a evitarnos eso. Yo como pastor les digo, he visto esas experiencias con mucho dolor. Jovencitas con un futuro brillante en la iglesia, pero descuidaron su vida espiritual, su relación con Dios y fueron al fracaso y así vuelvan. Cristo perdona, sépanlo. Su sangre preciosa la limpia de iniquidad, pero las consecuencias quedan. Hablemos de la prudencia. Vamos a aplicarla al lenguaje, al vocabulario. Miren que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Vamos con Proverbios 10, 19, que ya lo leímos, hablando de que refrena su lengua. Pongámoslo otra vez, por favor, el texto. 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El lenguaje sí que evidencia cuando hay prudencia en una persona. Es mesurado al hablar, además de culto. Además de usar un lenguaje respetuoso y digno, esa persona también se nota la mesura en sus palabras. Esto habla de prudencia, gloria al Señor. Y Proverbios, sigamos. Miren, allí está 11, 12 de Proverbios, ahí adelantito nomás. El versículo 12 de los Proverbios. Mire, dice Proverbios 11, 12. Véanlo ahí, tómenlo nota, subraye la palabra prudente. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente que hace, calla. Recuerde la frase. Somos esclavos de lo que pronunciamos y amos de la palabra que no hemos dicho. Cuídese mucho. Yo he bregado mucho con esto porque yo hablo mucho. Esa es una de mis debilidades. Pero le pido al Señor que me ayude a hablar lo que tenga sentido y lo que contenga verdad. Bendito sea el Señor. Seguimos en Proverbios 16, 23. Estamos hablando de la prudencia aplicada al léxico, al habla,
a la interacción verbal con nuestros congéneres, con nuestro prójimo. Proverbios 16:23. Alabado sea el Señor por la ayuda del recurso técnico. Ahí está, Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca. Aleluya, oiga. Y añade gracia a sus labios. Bendito sea el Señor. A mí me gustan leer los escritos de un predicador famoso. Vivió a finales del siglo antepasado, el siglo XIX. Se llamó Charles Spurgeon, en Inglaterra. Los hermanos que están en Londres una vez me oyeron decir que si alguna vez yo iba a esa ciudad me gustaría visitar el Centro Evangelístico Metropolitano, donde ese hombre predicó, que todavía existe, y la tumba donde este hombre yace sus restos. Dice en la tumba, en inglés está ahí, alguien me lo tradujo, que dice: aquí yacen los restos de un hombre que detuvo con su predicación la debacle de Inglaterra en el siglo XIX. Lo llamaron la boca de oro del siglo XIX, el príncipe de los predicadores también. Era muy sabio, muy entendido. Hablaba con una propiedad y con una franqueza. Gracias al Señor por hombres como él y otros más. Que Dios los siga levantando. Ahí dice el proverbio que el hombre prudente usa sus labios de una manera correcta, sabe cómo usarlos. Entonces la prudencia se aplica al léxico. 17:23, hay más proverbios, son muchos los que aluden a esto mismo, pero veamos este último en Proverbios, alusivo a la expresión, al léxico, al vocablo. Dice Proverbios 17:27, alabado sea Dios. Qué bueno es ojear las páginas bíblicas y encontrar. Oigan este proverbio, léanlo si tiene Biblia abierta ya. El que ahorra sus palabras tiene esto, sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Ahorrar palabras es no dejarlas ir al viento. Hablar por hablar como el que golpea al aire. Dice que el que ahorra sus palabras es hombre prudente, entendido. Alabado sea el Señor. Qué hermoso, de verdad, que en la iglesia tengamos este tipo de personas. Y los tenemos. Tantas vidas que vinieron de un mundo vulgar, indecente. Un hombre que se reúne en la congregación tuvo un pasado muy accidentado. Una vez un taxista, hablando de Cristo, de pronto vino a la memoria y me dijo: yo conozco una persona así, así. Yo le dije: yo soy su pastor. Me miró por el espejo y dijo: ¿de verdad? Le dije: sí. ¿Usted es el pastor de fulano? Le dije: sí, señor, yo tengo el gozo de pastorear a este hombre. ¿Nos ayuda en la iglesia? ¿Tiene incluso liderazgo? Dijo: sí, sí, a mí me consta. Y de pronto me mira por el espejo y me dice: pastor, si ese hombre es un ángel, porque todos los que lo conocimos vemos el cambio en él, dijo: yo soy un querubín. Le dije: ¿por qué? Dijo: porque, uy, qué hombre tan malo, uy, qué vocabulario tan vulgar tenía ese individuo. Yo le dije: es la obra de Jesucristo que le cambió, le dio vuelta. Porque miren esto, el vocabulario tiene que ver no tanto con su conocimiento intelectual, porque hay gente con un grado de académico, hasta doctores, y tienen un vocabulario obsceno, pésimo, vulgar, indecoroso. Conocemos hombres de la política que a veces el micrófono se ha quedado abierto y les han oído vulgaridades e indecencias que quedan grabadas. Qué vergonzoso eso. No es cuestión de academia, de educación secular, es temor de Dios. Es por eso que estamos aplicando esto. Estos principios son aplicados a todo, hasta el analfabeta. Los puede llevar a la práctica. Entonces, al lenguaje, pero también al temperamento, a la conducta, autocontrolarnos. No tiene que ver solamente con las palabras. Las palabras son un fruto, una evidencia de lo que hay por dentro. Pero más allá, más profundo, está un carácter que necesita ser moldeado por Dios. Miren este proverbio, el 19:11. Proverbio 19:11. Alabamos a Dios. ¿Qué dice Proverbios 19:11? Mírenlo allí, usted ojee su Biblia y búsquelo. La cordura del hombre detiene su furor. Cordura aquí es equivalente a prudencia. Si lo leemos así: la prudencia del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es una persona mesurada, que no se aira fácilmente, que así lo provoquen se autocontrola. Alabado sea el Señor. Esta es una virtud. Escúcheme, algún líder que me esté oyendo.
Esto es parte integral. Usted no puede ser una persona que lo provoquen fácil y pierde el control. Ni en la casa, ni en el liderazgo. Usted tiene que ser una persona autocontrolada. Y eso tiene que ver con su prudencia mental, con la ecuación de las circunstancias que pueden pasar. Usted no puede corresponder en la misma tonalidad de agresividad con que lo ataquen. No. Dice, la prudencia del hombre detiene su furor. O sea, puede que sea provocado. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Usted no puede controlar la conducta ajena, pero la suya sí. Esa es una máxima que le oí por ahí a una persona que no estaba en el campo espiritual. Es una columnista de un periódico aquí en Colombia, pero ella decía, yo no puedo controlar la conducta de otros, pero la mía sí. Y esto es aplicado 100% a la vida cristiana. Podemos autocontrolarnos y aplicar la prudencia allí. Ahí está. También, óigame bien, en este proverbio, es que Proverbios tiene mucho, 17:10. Mira otra área en la cual la prudencia hace falta, es muy útil, 17:10 de Proverbios. Mire, este proverbio es muy hermoso porque tiene que ver con esto, veámoslo. 17:10, no hemos salido de Proverbios, mire, estamos en un solo libro y qué hermoso. 17:10, alabado sea el Señor, ahí viene el texto, para que ustedes lo miren ahí en pantalla. La reprensión o corrección aprovecha al entendido, equivalente al prudente, más que 100 azotes al necio. La reprensión, o sea, el llamado de atención, la sugerencia, aprovecha al prudente, al entendido. ¿Sabe cómo se manifiesta la prudencia también? En la capacidad para recibir una reprensión, una amonestación, una sugerencia, un llamado de atención. El hombre prudente la acepta. El que no es prudente se molesta. Sí, señor. Ahí se conoce si usted es una persona prudente o no. Cuando le hacen una observación, ¿cómo reacciona? ¿Con molestia? ¿Queda con amargura? ¿Queda cargado contra esa persona que le hizo la observación? O de pronto le mira y le dice, gracias, me has corregido correctamente y aprende. Te agradezco esa amonestación. El prudente lo hace. El imprudente se molesta y se amarga. Sí, señor. En esto, uy, qué cosa, si se ve con frecuencia, que alguien le hace una sugerencia y así sea el par, incluso si es superior, y más si es el de abajo, el que está en una posición inferior a la nuestra, tiene también el derecho de hacerle una observación a usted, cómo reacciona. Si usted es prudente y aplica esto, le va a oír y de pronto tenga razón. Alabanzas al Señor. Una hermana que fue docente por años, pues ella tiene un léxico ajustado a la docencia, al estudio, a la academia. Usa un lenguaje correcto y se congregó en una iglesia de un pastor que era de origen campesino, igual que yo. Y este pastor pues tenía pronunciaciones no correctas. Por ejemplo, aiga en vez de haya. Hay personas que se quedaban así. Venga al culto, aunque haya invierno, aunque haya sol, no está correcto, pero tampoco es pecado. Sencillamente él se formó así. Y entonces y otras palabras, ella tomó un papelito y le fue haciendo una lista de términos correctos e incorrectos. Se escribió arriba correcto y aquí incorrecto estos términos. Después de tanto oírlo, un día le entregó el papelito y le dijo, pastor, le sugiero este papelito con todo respeto. Usted es un hombre público, un hombre de altar, Dios lo usa, Dios lo cambió, lo transformó y lo sacó de allá del campo, pero si usted corrige estos términos le va a quedar muy bien, se va a sonar mejor, pastor, va a ser correcto. Y le entregó el papelito. Él le dijo, hermano, un momentico, y una vez entró en prevención. Se empezó a leer los textos y no alcanzó a leer. Ella me dijo, estoy seguro que no leyó las 10 palabras que yo quería corregirle. Hizo un orillo el papelito, lo tiró contra el piso, lo pisoteó y le dijo, y queda en disciplina por irrespeto a la autoridad. Ella me dijo, me dolió mucho, pastor. Tuve que pedirle disculpas y yo lo quise ayudar. Por supuesto, un pastor así no crece mucho. Llega a un estado, una estatura espiritual y ahí se queda, porque no usa la prudencia, la reacción correcta de este líder. Haberle dicho, hermana, muchas gracias. Trataré de corregir esto y llegar en secreto y decir, entonces yo no debo decir así, sino así. Eso se llama prudencia. Que algunos ya cuando en cierta posición la olvidan, porque creemos que porque estamos en determinado sitio ministerial o social,
que de pronto no nos equivocamos, sí lo hacemos. Por eso ese proverbio, no se le olvide que es el 17:10, habla del hombre que acepta la amonestación y que es prudente. Amén, la mujer también, por supuesto. 12:23, sigo en proverbios, es que este libro me atrae, tiene unos dichos, por eso se llama proverbios, son sentencias leves, que contienen una profunda sabiduría. Todas las culturas la tienen, el mundo árabe está lleno de dichos, la cultura china sí que los tiene, y por supuesto la anglosajona también tiene, y la cultura latina tiene muchos dichos. Por ejemplo, el que con lobos anda, aullar aprende, dime con quién andas y te diré quién eres, etcétera. Un poco de sentencias que conllevan sabiduría, que tienen allá ese sabor, esas sentencias que de verdad acumulan experiencias, alabados al Señor, y vivencias. 12:23 de Proverbios. El hombre cuerdo, con todo respeto, pero puede poner la paráfrasis, el hombre prudente encubre su saber. Oigan esto. Mas el corazón de los necios publica la necedad, o sea, la imprudencia. El hombre cuerdo, prudente, encubre su saber. No está fanfarroneando su sabiduría, que yo ocupe tantos cargos, que yo sé de esto. Tan desagradable que es hablar con una persona que cuando usted le va a exponer un tema, él siempre lo sabe, siempre está adelante. Así no haya sido, nunca quiere tener humildad para aceptar que no lo sabemos todo. Es obvio que tenemos ignorancia. ¿Quién es sabio? Nadie. El hombre cuerdo, prudente, encubre su saber. Alabado sea el Señor. Hay una anécdota. Aquí en Colombia hace 100 años, por este tiempo, tuvimos un presidente que se llamó Marco Fidel Suárez. Era hijo de una señora que lavaba ropas. Y esta mujer, madre soltera, se sacrificó mucho por educar a su hijo y logró hacerlo. En nombre de él hay una escuela militar en Cali, la aviación la trajo él hace 100 años, cuando empezaba apenas, era incipiente, fundó una escuela de aviación militar, se llama Marco Fidel Suárez, está en Cali. Este hombre se caracterizó por la sabiduría. Él estudió, lo único que pudo estudiar fue un poco de veterinaria. No terminó los semestres, pero como era una vida rural y eran pueblecitos, él estudió parte de eso y se hizo útil en esa área veterinaria. Dicen que una vez en España, un gobernante español lo quiso avergonzar ante el público. Y de pronto en medio varios mandatarios lo señaló y le dijo, el señor Suárez, presidente de Colombia, es veterinario, ¿verdad? Los demás eran abogados, juristas, médicos, etcétera, profesionales en muchas ramas ya entonces. El veterinario quiso avergonzarlo, el otro estaba comiendo, dice que se limpió con la servilleta, puso la servilleta allí, lo miró con mucha serenidad y le hizo esta pregunta: ¿se siente mal su Alteza? ¿Sí? Dice que un silencio de unos cuantos segundos, de pronto uno de los comensales no pudo evitar y soltó la carcajada. Otro también, y se volvió aquello una risadera, porque este hombre, con mucha prudencia y sabiduría, ¿sabe qué le dijo? Usted es un animal. Si yo soy veterinario y usted me está preguntando si lo soy, por eso le pregunto, ¿se siente mal su Alteza? Esa anécdota quedó. ¿Con qué prudencia, con qué sabiduría? En vez de dejarse provocar, devolvió, pero ¿con qué ciencia? Estoy seguro que aquella Alteza, aquella eminencia de rey, nunca más volvió a tratar a otro como inferior. Esa sabiduría es la que Proverbios nos enseña que tengamos. Adorado sea el Señor. Allí está, oculte su saber, no esté fanfarroneando ni enorgulleciéndose de lo que usted tiene o de lo que es, tranquilo. Pase por allí, que muchos dicen que es pasado por sabio el que calla. Eso lo dice también Proverbios. El que siempre está alardeando de su sabiduría, no es tanto. Y si es predicador, no pretenda predicar toda la Biblia en un solo sermón. No, deje que hay muchísimos temas, vayas por partes, adorados del Señor. Aplicado pues a evitar el orgullo y la arrogancia de los proverbios. Oigan esto, la prudencia tiene que ver como esto, saber cuándo hablar y cuándo callar. Qué importante esto. Oigan una mujer que llama la atención por eso. Primero de Samuel 25, versículos 36 y 37. Oigamos, citemos a una señora.
Veámosla. Creo que se llama Abigail. Capítulo 25, versículos 36 y 37 en los Proverbios. Usted va a encontrar un tipo de mujer prudente. ¿Qué dice el versículo 36? Y Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, o sea, borracho, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Aleluya, versículo siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Alabado sea el Señor. Esa historia, jovencitas, hermanas, de cualquier edad, léanla. Qué prudencia la de esa mujer. Llegó una noticia que David venía furioso porque había pedido ayuda y se la negaron. Entonces David, que andaba con 600 endeudados, agresivos, los 600 hombres de David eran una élite de élites, terribles. Y les dijo, síñanse la espada y vamos contra la hacienda de Nabal. Pero un criado oyó esto, le dio aviso a Abigail y ella, sin decirle a su marido porque lo conocía, eso se llama prudencia. Se fue, preparó rápidamente una cantidad de comida, le salió a David por otro camino, oigan bien, lo confrontó sabiamente, sin agresividad, con un despliegue de sabiduría y de argumentos. Uno se pone a leer y uno dice, la ley de la prudencia estaba en los labios de esta mujer. Entre otras cosas le dice, guárdese de derramar sangre inocente. Además, perdone a ese varón, perdónenme a mí, en él soy su esposa. No se avergonzaba de él. Uy, qué discurso, tanto que bajó esa mujer que iba con unas doncellas acompañada. Bajó los ánimos de David y de todos hasta que David con voz sosegada dice, bendito Jehová y bendito tu razonamiento, que me has guardado. Vive Jehová, que si no vienes y sales adelante a esta hora, no había quedado oveja viva ni vaca en esa hacienda. Aleluya. Esa mujer fue prudente. Regresa a la casa. Cuando regresa encuentra a su marido, como siempre, muchas veces borracho. Ella pudo haberle dicho, escuchen mujeres que me oyen en casa, que usted no espera que su esposo de pronto se sosegue, viene de un mal día de trabajo, de unas circunstancias bien difíciles, y usted le sale con una cantidad de quejas, de amarguras. Déjelo, que se sosegue, tranquilícese, espere. Eso también es sabiduría para sacar adelante un hogar. La prudencia sí que se necesita en la casa. Ay, hermano. Si hay área donde necesitemos esa parte, es en el seno del hogar, en nuestras relaciones de vida marital, de hogar, de crianza de hijos. Ay, hermano, más que en la empresa, más que por ejemplo en la casa pasamos mucho tiempo y ahora más. Esta mujer cuando lo ve borracho no le dice nada, déjelo. Tal vez le buscó alcacelser, sal de frutas, agua con limón, y al otro día cuando ya le pasó la embriaguez le dijo, venga mi amor, quiero hablar con usted. ¿Usted sabe dónde estuve yo ayer? No, no sé nada. ¿A dónde estabas? Le dijo, pasó así, 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 así. Venían a acabar con nosotros y con nuestra hacienda. David, con 600 hombres, te pidió una ayuda y se la negaste, y este hombre venía furibundo. Ay, dice que su corazón llegó a ser como piedra. La prudencia se evidencia en, oiga bien, discernir el momento, cuándo hablar y cuándo callar. Hay momentos en que hay que hablar y hay momentos en que hay que callar. Cuando hay discusiones, por ejemplo, a nivel de hogar, cada uno quiere levantar su voz y a cual más quiere hacerse oír. En esas circunstancias no hay arreglo. Espere que se sosegue uno y luego habla el otro. En Hechos 15 hay una reunión de tipo ministerial muy importante y me llama la atención el orden que hubo en esa asamblea. Se callaba uno y el otro levantaba la mano, pedía la palabra, exponía. Uy, una asamblea tan bonita compuesto por pastores que venían de un mundo de pescadores de allá, pero habían sido educados en Cristo. Es que la educación cristiana, bíblica, es superior a cualquiera otra. Se lo digo en el nombre del Señor. El cristiano genuino es educado, así nunca haya pisado un aula escolar. Gracias a Dios por ello. Aquí tenemos cuándo hablar y cuándo callar. Y ella habló en el momento oportuno, mujer que me oye. Hágalo. No hable cuando esté bajo el imperio de la ira. Cuente hasta 10 o hasta 20 o hasta lo que quiera contar, pero procure ser prudente. Eso le ahorrará después remordimientos y amarguras. Papá, no explote a la primera queja.
Llega del trabajo estresado y tira por allí el bolso, el maletín, lo que haya traído, la herramienta, y enseguida emprende. Como está bajo los efectos de la incomodidad, reacciona con agresividad. Hermanos, esto de sacar a un hogar adelante, sí que necesitamos de esto en secreto, allá en la alcoba matrimonial, en la cocina, en la sala, etc. Veamos, por aquí está Amós 5, 12 y 13. Amós. Capítulo. Vamos a ver un profeta de los menores. Este profeta está allí y escribe en el capítulo 5, versículos 12 y 13 del libro de Amós. Oigan un escrito de este hombre de Dios al respecto de la prudencia. Los profetas también aportaron aquí y es bueno que lo veamos. Bendito sea el Señor. Ya viene Amós 5, 12. Adorado el nombre del Señor. A veces el sistema se demora, pero ahí está. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, dice el Señor, y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Versículo 13. Alabado sea el Señor, Dios conocía eso. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Está hablando de las injusticias sociales que se cometían, que son muy comunes hoy, pero el hombre prudente calla y le deja al Señor. Y en su momento expone su causa. Mire, el hombre prudente calla, espera el momento para hablar, que así sea. Cuando usted ha llamado a un descargo por alguna responsabilidad que se le demande, no trate de tomar toda la conversación, deje oportunidad para que otro exponga. Oiga su contraparte, porque justo parece ser el primero que aboga por su causa, dice también la palabra, pero luego viene su adversario y le descubre. Importante este hermoso valor llamado la prudencia. Me quedan todavía unos minutos. Esta virtud debe ser practicada por este tipo de personas. Veamos que la prudencia no es solo tipo de ancianos que la han acumulado por años. Desde temprana edad se puede practicar. Vamos a Proverbios 3, del 1 al 8, ahí está. Y aquí está dirigida a los jóvenes, muchachos. Usted también puede ser prudente. No tienen que esperar a acumular una serie de equívocos, de tropiezos, de equivocaciones, de hierros, de falencias. No, usted puede. Si aplica la sabiduría. Miremos Proverbios 3, del 1 al 8. Hijo mío, óigame bien, otra vez esa hermosa exhortación. No te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. Continuamos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Sigamos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aleluya. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus sendas. Sigamos hasta el 8. Gloria al Señor. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y el 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, etcétera, etcétera. Ahí sigue la serie de recomendaciones, de consejos a los jóvenes. Ese del versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Usted que quiere tenerla, porque tuvo privilegios que sus papás no tuvieron, porque pudo ir a una escuela secundaria, de pronto a una universidad, de pronto tienes un mejor trabajo, de pronto tienes más roce social, más acceso a la información. Todo eso a veces te hace creer que sabes más. Por eso es que hay por ahí un dicho que dice lo que dicen lo que piensan los hijos de los papás. A los 7 años, el niño que idealiza a su padre dice, mi padre es un sabio. A los 14 dice, mi papá se equivoca con frecuencia. A los 25 dice, mi papá comete muchos errores. A los 35 dice, con lo que yo sé ahora, mi padre a esta edad debió ser millonario. Es un ignorante. A los 45, el hijo dice, me gustaría consultar este asunto con el viejo. Está con problema. A los 55 dice, lástima que el viejo se haya muerto. Y a los 65 dice, mi padre tenía razón.
cuando ya es tarde. Por eso alguien dijo, uno se pasa toda una vida aprendiendo a vivir y cuando aprende se muere. Es un dicho profundo, porque cuando ya quien está preparado para aplicar la sabiduría y la prudencia, ya es tarde porque ya la muerte lo ronda y ya llega. Estos consejos de Proverbios están enfocados al joven para evitarle ese final de amargura, ese final triste, ese final doloroso. Por eso escúcheme, muchachos y muchachas, esta tarde, esta noche en Europa. Si me están viendo, por favor, pídanle al Señor que le dé sabiduría para tomar las decisiones sabias, para vivir para Dios, para guardarse del pecado, para resistir tentaciones, para elegir, repito, el cónyuge futuro, para criar unos hijos desde ya. Visualícese siendo un padre de familia. ¿Por qué no está siendo un abuelo feliz, una abuela contenta? Todo esto se puede programar desde ahora. No se apoye en su propia prudencia. No cree que porque sabe ecuaciones matemáticas, porque maneja la trigonometría, el álgebra, el cálculo y usted tiene conocimiento. Eso es conocimiento, no es sabiduría. Aleluya, Dios nos ayude. Los jóvenes pues están en la lista de las personas que deben ser practicantes de esto. También los ancianos, ayer lo leímos en Tito 2.2, hoy lo vamos a recordar. Tito 2.2. Ancianos aquí es líder de una iglesia, pero también personas de mayor edad. Apliquémoslo a los dos grupos, tanto al líder como a la persona ya con cierta madurez emotiva, cierta estabilidad emocional. Esa persona sí que está llamada a la prudencia. Dice Tito 2.2, por favor. Gloria al Señor. Ahí está, que los ancianos sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esas virtudes que están allí, esos valores cristianos, deben hacer parte de la conducta de todo hombre y de toda mujer de esa edad. A las mujeres también se les enseña que sean prudentes, o sea, entendidas, que se ubiquen, que enseñan a las menores a vivir, a cuidar a sus maridos y a sus hijos. Todo esto es parte de la vida cristiana. Escúcheme, los que están nuevos, empezando la vida evangélica, no es nada más ir a un culto. Fuera de él, ¿cómo vive usted? Usted gaste en la semana, si va todos los días a un culto, si fuera. Ahora llevamos meses sin reunirnos. Pero piense usted que ¿qué tiempo pasa en la iglesia comparado con el que pasa afuera? Mucho más. Más del 90% de nuestra vida cotidiana se desarrolla fuera de los templos. Es allí donde estos valores cobran vigencia, en la vida laboral, en la vida académica, en la vida social, en la vida familiar. Es allí donde se necesitan estos valores. No es tanto en la iglesia. En la iglesia no hay fuentes de tentación. Nuestras hermanas van bien vestidas. Si va una que otra de pronto incorrecta, es una persona nueva o inconversa. En la iglesia no hay robos, en la iglesia no hay vulgaridades, no hay irrespetos. Entonces, allí usted no lo necesita tanto. Es fuera, cuando usted está en otro ambiente, que sí necesita poner en práctica esto. Colosenses 4.5. ¿Quiénes más requieren de esta práctica? Colosenses 4.5. Mire usted, por favor, esa hermosa cita bíblica. Vamos a oír al apóstol Pablo, un hombre cabal en todos los sentidos. Un instrumento de Dios que puso por obra estos principios y le trajo excelentes resultados. Colosenses 4.5, por favor. Alabado sea el Señor, y yo sé que está buscando, anote, y luego estudie como los de Berea. Dice, gloria a Jesús. 4.5 de Colosenses. Ahí viene el texto, gloria al Señor. Adorado sea el Señor. Déjeme verlo por aquí. Allí está. Andad sabiamente. Coloque esta paráfrasis, este texto. Andad prudentemente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es el equivalente. Los de afuera son las personas inconversas, aquellos que van a la iglesia de acuerdo a la conducta que vean en usted. Bendito sea el nombre del Señor. Eso. Entonces usted anda prudentemente con ellos. Por eso es que usted no se cuide tanto de los cristianos, hermano, que siempre se preocupa que no esté el pastor por allí o algún líder de la iglesia, algún conocido. Cuídese de ellos. Ellos son. De pronto el cristiano es más maduro y no le toma en cuenta sus falencias, que las hay. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen el vestido para la casa y para el culto y el de salir a la calle y salen indecorosamente vestidas. No han tenido un arrepentimiento total, un cambio absoluto de vida. Siguen guardando cosas para ellas. La Escritura dice que andemos prudentemente con los de afuera, que nos cuidemos de ellos, que andemos sabiamente. Los de afuera es el mundo que nos rodea, el trabajo. ¿Cómo le conocen a usted allí? ¿Saben que usted es un cristiano?
Cuando están diciendo y comentando términos inadecuados y cuando usted llega se callan, cambian de charla o pronuncian indecencias delante suyo. Eso mostrará qué tipo de respeto inspira usted a ellos. Si le respetan, van a callarse. Si usted está en un salón de clase. Estos días me escribió un joven hijo de pastor que tiene un profesor de filosofía que es ateo. Y me pedía consejos al respecto, por supuesto se los di. Y le dije, no se confronte con él, hágale la tarea, la clase, etcétera, y no se deje provocar. Esto tendrá un efecto. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de beber, de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Mateo 10:16, para terminar, no alcanzamos a citar los ejemplos de la prudencia, los frutos de ella. Nos queda tarea para la próxima sección, Dios mediante. Mateo capítulo 10, versículo 16. Oigan lo que Jesús nuestro Salvador nos dijo que fuéramos aquí en esta tierra. Este es el último texto para ser citado. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes, como serpientes, y sencillos como paloma. Aquí hay dos valores que deben ser aplicados por nosotros: la prudencia y la sencillez. Y se usan dos animales: la serpiente por su astucia, sí, y por su prudencia. La serpiente se desliza muy silenciosamente. Yo viví en la selva. Un hermano mío fue mordido por serpiente. Yo estuve a puertas de ser mordido por esos animales. Dios me guardó. Aleluya. Pero la serpiente oye el ruido y inmediatamente se arma muy sigilosamente. Eso se llama prudencia en ese animal. Jesús lo dijo que lo era. Pero la paloma es sencilla. El animal llamado paloma no alardea de su blancura. No, la paloma es sencilla. Que Dios nos ayude y que podamos poner por obra este hermoso valor llamado la prudencia. Quiero hacer una oración por ustedes, los que me están siguiendo son muchos, Dios bendiga. Hoy tenemos casi 1000 personas aquí conectadas, fuera de los miles que nos están siguiendo a través de otros medios. Amigos que están escuchando esta enseñanza, Dios lo puede hacer a usted un hombre prudente. Porque no le pide perdón al Señor por tantas imprudencias y equívocos, tantas mentiras que usted de pronto le ha dicho a las mujeres para conquistar a las jóvenes. Por favor, corrija eso. Usted, jovencita, que ha cometido tantas imprudencias de aceptar la pretensión de este y del otro y se está llenando de inmoralidad, está manchada, usted no tiene autoridad moral, usted ve a esa persona en la calle y lo que es peor, de pronto está en la iglesia, porque hay hipócritas que pecan, óigame bien, salen de la iglesia y se van a pecar y tienen el cinismo, la bajeza, el descaro de volver al culto. Y así oigan la palabra por aquí le sale, y usted allá, algunas hasta tocando o cantando en el altar, y el fornicario, el compañero allá. Uy, por favor, mujer, no provoque a Dios. Tenga la altura, si no ha de vivir para Dios. Yo le recomiendo desde este medio, no vuelva a una iglesia. Si usted no tiene intención de recorregir su vida, de enderezar sus pasos delante de Dios, ¿qué hace? ¿No ve que recibirá mayor condenación, dice la palabra? Cada mensaje que oiga, cada predicación será como un azote a su conciencia, si es que todavía está activa, que lo dudo, porque su conciencia puede entenebrecerse. Pídele al Señor perdón conmigo esta tarde, dígale: Dios mío, perdóname, yo quiero corregir esto. La próxima vez que reciba una invitación a pecar, reprenda al diablo y mande ese instrumento, denúncielo con el pastor. Dígale: pastor, sinvergüenza, ya pecamos contra Dios y ahora pretende otra vez que continuemos en esto. Por favor, no deje que la iglesia del Señor se manche. Saque del santuario la inmundicia y viva para Dios. Aleluya, Padre, gracias. Porque tenemos esta bendición de nuevo traer palabra de exhortación, de edificación. Palabra, Señor, que construya, que no destruya, palabra que edifique. No que arruine, palabra, Señor, que estos corazones que la oyen tengan la fuerza tuya, el Espíritu les dé fortaleza para ponerla por obra. Que aprendamos a hablar con prudencia, a pensarlo con sabiduría, a actuar de la misma manera, que podamos recibir la amonestación, oh Dios, con la prudencia requerida, con gratitud, porque es para nuestro bien. Que aprendamos, Señor, a actuar prudentemente en casa, en las relaciones laborales, académicas, sociales, que podamos allí, oh Dios, mostrarte
para que el mundo vea que estás en nosotros, que somos parte de tu pueblo y que somos luz del mundo y sal de la tierra. Señor, mira a los amigos que nos oyen. Mira cuántos debido a la imprudencia tienen hoy cargos de conciencia, manchas en sus corazones, Dios mío. Perdónalos, por favor, y ayúdalos, eterno Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Hay muchas peticiones, no tengo el tiempo para leerlas todas, pero yo quiero orar en conjunto. Sí quiero orar por el hermano Miller Pinzón y por su hermano que está cumpliendo años hoy. Gracias por recordárnoslo. Y también quiero orar por la hermana Claudia Plata, cuyo familiar está en este momento o está todavía en cirugía o ya está saliendo de ella. Vamos a orar por esas dos peticiones y las demás que estén aquí escritas, el Señor las conoce. Amén. Nuestro Padre Celestial, no quiero terminar esta reunión sin antes presentarte a estas vidas. Algunos han digitado aquí sus peticiones y es el caso de estas dos que he mencionado. Esta hermana cuyo hermano está hoy de cumpleaños. Es de suponerse que hay un respeto, una buena relación entre ellos, porque ella pide que oremos a su favor. Hazlo, súmale años de vida a este varón y consérvalo. Si es tu hijo, con mayor razón, llénalo de sabiduría, de prudencia y súmale años y años de existencias para bendición. Mira también esta hermana cuyo esposo sufrió ese accidente de moto ayer y está en cirugía en esta hora. Sigue guiando las manos de esos cirujanos, de esos profesionales que están en este momento interviniéndolo. Darle la sabiduría, que puedan reconstruir tejidos, que puedan también, Señor, arreglar esa parte, esos huesos rotos, que puedan hacer la operación correcta y que mi hermano vuelva a la normalidad, Dios mío, con tu ayuda. Asimismo, las demás peticiones, las familias afectadas por la imprudencia, por la agresividad, por el irrespeto, todo esto que conlleva el no poner por obra tu palabra. Ayúdalos para que te conozcan y te busquen y te sirvan. Amén, amén.